¿sí? Sin esto no van a poder hacer meditación fácilmente. Les va a costar mucho trabajo y no van a entender por qué. Así que esto que yo les voy a hablar es crucial, es importantísimo, ¿sí? Y nosotros podemos entenderlo más que nadie porque tenemos el lenguaje del principio divino. Con el lenguaje del principio divino es mucho más fácil, mucho más rápido entender y con mucha más claridad. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un repaso de los puntos esenciales del principio divino. Esenciales, esenciales. Si alguno de los participantes no conoce tanto esto, bueno, alguno de ustedes lo puede guiar, ¿sí? Bueno, el principio divino comienza hablando de las características duales de la creación y de Dios, ¿de acuerdo? Carácter interno y forma externa, masculino y femenino, las características duales. Una vez que se explican las características duales, enseguida empezamos a explicar la ley o el principio de dar y recibir. Para que haya dar y recibir, hace falta sujeto y objeto, ¿sí? Entonces, el orden en el universo está dado siempre a través de la relación de sujeto y objeto. ¿Y qué cosas están siempre en la posición de sujeto? Lo que está en la posición de sujeto es siempre lo interno, ¿no? Hay un interno y un externo, característica interna y forma externa. Siempre lo interno está en la posición de sujeto y lo externo está en la posición de objeto. Entonces, veamos. Hay sujeto y objeto. ¿Se ve bien? Sujeto y objeto, siempre. Carácter interno, forma externa. Esto está en la posición de causa y esto en la posición de efecto. Siempre, siempre, siempre es así. Entonces, el sujeto es el verdadero ser. Este es el ser. Y esta es la herramienta. La herramienta del ser. Esto parece muy elemental, pero nunca hay que confundir esto. Está el verdadero ser y sus herramientas. Por la caída, yo expliqué muchísimas veces ya, por la caída se produce una inversión de dominio, donde el hombre pierde su identidad, por no tomar el punto de vista de Dios, pierde su identidad y empieza a identificarse con las cosas externas. Por eso vivimos en una cultura donde sentimos que tenemos valor según nuestras cosas externas, ¿verdad? Que el dinero, que la ropa, que el carro que tenemos, que el tamaño de la casa donde vivimos, el título que tenemos, si somos el jefe, si somos el dueño, si somos el propietario, ¿no? Todo lo externo se va convirtiendo más y más en nuestra identidad. Pero eso no es original, eso no es verdadero. La herramienta no puede ser nunca sujeto sobre el sujeto. ¿Se entiende? Seríamos herramienta de la herramienta. Eso es una inversión de dominio. Pero eso es lo que le ha ocurrido al hombre. Eso ya lo expliqué muchas veces. Eso es la caída. No importa por qué ocurrió esto. No nos vamos a detener si hay un ángel, un Lucifer. No tiene importancia. El hecho es que aún para alguien que no crea en ese tipo de cosas, con una ligera observación que le haga al mundo, se va a dar cuenta que el hombre está poseído por una falsa identidad. Y como cuando se produce esta inversión de dominio, el objeto nunca está satisfecho, nunca. ¿Ustedes conocen a alguien que esté satisfecho con la cantidad de dinero que tiene? Nadie. Por más dinero que tenga, nunca está satisfecho, siempre queremos más. El ego, en la posición central, está siempre queriendo absorber más y más. Entonces, del mismo modo, tenemos
un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, dice el principio divino. Un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Entonces tenemos una mente espiritual y una mente física. Mente espiritual y mente física. Y nada más. A veces yo he escuchado unificacionistas hablar de un montón de mentes, ¿no? La mente original, la mente caída, la mente espiritual, la mente física, la mente satánica, etcétera, etcétera, etcétera. No, hay dos nada más, la interna y la externa. ¿Qué es una mente física? Porque parece una contradicción. Si algo es físico, no es mental, ¿verdad? Si es físico, no es mental. Entonces decir una mente física suena como raro. Es simplemente para diferenciar lo interno de lo externo, ¿no? Acuérdense, esto es interno, esto es externo. Siempre lo externo, repito lo que puse acá, lo externo está en la posición de herramienta del verdadero ser. Este es nuestro verdadero ser. Es indispensable que entendamos eso, si no estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente, nuestra vida no tiene ningún sentido, nos volvemos locos, no entendemos nada para qué existimos. Es indispensable que entendamos este principio. Dentro de nosotros existe el cielo y el infierno. Jesús decía, no busquen el cielo por acá o por allá. El cielo está dentro de ustedes, ¿sí? Entonces, ese cielo es nuestra verdadera identidad, es nuestro verdadero ser. No lo encontramos porque perdimos esta identidad y nos identificamos como cosas externas. Entonces estamos sometidos por esta herramienta, por el proceso de inversión de dominio. Entonces, esto externo es herramienta del verdadero ser. No es el verdadero ser. Nosotros no tenemos que identificarnos con nuestros pensamientos. Mi pensamiento es una herramienta de mi verdadero ser. No soy yo. Yo soy el que piensa, no soy el pensamiento. Yo no soy el pensamiento. Soy el que piensa. Es el sujeto, es el verdadero ser. Entonces, obviamente, esto está en la posición de Caín y esto en la posición de Abel, según el principio divino, ¿verdad? Y entonces puede haber una relación de dar y recibir entre esto y esto. Con la caída se produce la inversión de dominio y nos identificamos con todas estas cosas, con las formas externas, con el dinero, con las cosas materiales. Y eso nos tortura de forma permanente. ¿Qué estamos haciendo? Todas estas conferencias, ¿para qué sirven? Hay miles de millones de conferencias de distinta índole en el mundo. ¿Por qué esta va a ser más importante que otras? Porque en realidad esta inversión de dominio corrompió al hombre tanto, y lo volvió tan loco y lo está volviendo tan loco, que hemos destruido un planeta. Ahora no sabemos qué va a pasar con este planeta. Está todo contaminado. Los alimentos, la tierra, el agua, el aire, todo está contaminado. Las familias, las instituciones, la política, todo está contaminado por la locura de habernos identificado con lo externo. Entonces no tenemos paz. ¿Sí? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros con este tipo de revolución que estamos haciendo? Porque en realidad hace falta una revolución, pero no es una revolución de un montón de salvajes violentos, es una revolución espiritual, pacífica, que tiene que ocurrir primero dentro del hombre. Nada más y nada menos que eso es lo que estamos haciendo. Estamos continuando esta revolución espiritual que lleva miles de años, porque no se nos ocurrió a nosotros. Esto es lo que generalmente se llama la providencia de Dios, ¿no? Continuar con esta, primero se produce esta inversión de dominio, ahora tenemos que revertir de nuevo y ordenar las cosas. Eso es el bien. ¿El mal qué es? El mal es el desorden,
¿El bien qué es? Es volver al orden, donde todo lo interno tiene que estar en la posición de identidad verdadera. Y lo externo es una mera herramienta. Y jamás identificarnos de nuevo con esto. Por supuesto, en muchos casos, probablemente ya sea demasiado tarde. No va a ser gratis esto. Esto es como si hubiéramos tenido una enfermedad. Es como si una persona de pronto ve que tiene una mancha en el cuerpo, que puede ser cancerígena, y en vez de reconocerlo, en vez de aceptarlo, simplemente se engaña a sí mismo y dice, no pasa nada. Y esa mancha va creciendo y resulta que es un carcinoma, y cada vez más grande y cada vez peor, ¿no? Hasta que llega un momento que puede ser mortal. Bueno, eso es lo que nos ha pasado. Hemos ignorado todas las señales. Miles de millones de personas en la historia humana, no solo los 7.500 millones que están vivos, sino miles de millones que han vivido, han ignorado estas señales por completo. Hasta ese punto ha llegado esta inversión de dominio, esta muerte y esta locura del ser humano. Entonces nosotros estamos promoviendo este cambio, esta revolución espiritual interna, en unión con miles de personas hoy en día en el mundo, en unión con la física cuántica, en la unión con la física relativista, en unión con la psiconeuroendocrinología, en unión con la mindfulness, ¿no? o la neurociencia, en unión con distintas disciplinas como yoga, el budismo, el hinduismo, la meditación. Miles y miles de personas en el mundo entienden esto que yo estoy hablando, con diferente lenguaje, diferentes palabras quizás, pero están entendiendo esto, es muy importante. Yo en todas las conferencias que he dado enfatizo eso porque ahí está la verdadera providencia. Ahí está la restauración del hombre de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Simplemente escuchar conferencias? No. Por escuchar conferencias no vamos a cambiar nuestros hábitos. El ser humano tiene el hábito de identificarse con todo esto externo. Y no lo vamos a cambiar solo por escuchar las conferencias. Tenemos que empezar a hacer estos ejercicios de meditación, donde de nuevo empezamos a identificarnos con esto y a sentir la existencia de esto. Y a dominar esto. La mente física, que es la mente racional, es una herramienta poderosa y maravillosa, pero como toda herramienta poderosa y maravillosa, tiene que saberse cómo utilizarla. Si no sabemos cómo utilizarla, nos hace daño. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no es cierto? Es como una persona que se sube a una Ferrari que puede andar a 300 km/h sin saber manejar. Puede ser una preciosa herramienta, pero si no sabe manejar, seguramente se va a convertir en su infierno, ¿verdad o no? ¿Verdad? Y lo mismo pasa con el dinero. Hay gente que tiene tanto dinero, y se cree que con eso puede hacer lo que quiere, hasta violar principios universales, y después ese mismo dinero se convierte en su peor infierno. Hay millones de personas en el mundo espiritual que han tenido mucho poder y mucho dinero, y están en un infierno, porque nunca aprendieron a utilizarlo y finalmente terminó destruyéndolos. Cuidado con eso. Si mañana viene alguien y les regala a cada uno de ustedes $1.000.000, seguramente van a festejar. ¿Pero están seguros que les va a hacer bien? ¿Están seguros que sabrían cómo utilizar? Más armas y más contaminación al planeta y más conflictos. Pero no importa, no vayamos a eso. Ustedes se van a dar cuenta de que lo que yo estoy diciendo es cierto observándose. No. Esto que voy a explicar es imprescindible. Si no lo tenemos muy en cuenta, no vamos a poder meditar bien. Cuando una persona empieza a meditar, ¿qué es lo que está intentando hacer? Está intentando sentir esta mente espiritual. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto meditar? Porque vienen pensamientos en forma permanente. ¿Sí? Entonces mucha gente me dice, sí, yo quiero meditar, pero no, me siento ahí y no puedo, no tengo paciencia, no me gusta. Bueno, a mí yo aprendí no solamente
que me guste, sino que me encanta, no puedo ya estar sin meditar. Permanentemente lo hago cada vez con máxima facilidad. Pero no es porque sí, no es porque tuve suerte. Yo voy a explicar qué proceso ocurrió en mí y si se los logro transmitir bien, ustedes van a sentir fácilmente cómo ocurre esto. Díganme ustedes, por favor, están estas dos mentes. ¿Qué hace? A ver, ¿quién de ustedes se anima a contestarme? ¿Qué hace esta mente? La mente física, la mente racional, ¿qué hace? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué hace esencialmente? Cuidar de nuestro cuerpo, lo que habías explicado, que es muy importante, pero en este plano. ¿Se lee lo que puse ahí? ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Qué puse? Piensa, dice ahí, me parece. Miren qué simple. ¿Qué hace la mente racional? Piensa. ¿Y la mente espiritual? Qué preguntita, ¿no? Elemental. Esta piensa y esta. ¿Qué puse? ¿Se lee? Siente. Siente, perfectamente. Miren qué secreto tan simple. Miren qué secreto tan simple. La mente racional piensa. Está para eso. Y la mente espiritual siente. Es diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué dice el principio divino? ¿Qué pasaba en las ofrendas del Antiguo Testamento? En las ofrendas se dividían. ¿Se acuerdan cuando Abraham tenía que partir la paloma en dos? ¿Sí? Se dividían las ofrendas, que significaba separar Caín y Abel. ¿Verdad? Esto está en la posición de Caín, esto está en la posición de Abel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la diferencia, presten mucha atención, por favor, identificar la diferencia entre pensar y sentir. No es lo mismo. Entonces, cuando uno está empezando a meditar, lo primero que hago yo, empiezo a ver y sentir claramente la diferencia entre mis pensamientos y mi sentir. ¿Es fácil confundirlos? No. Es muy diferente sentir que pensar. Entonces yo me siento ahí, con alguna música especial para meditación, y enseguida siento mis sentimientos de mis pensamientos. Y los diferencio. ¿Qué hace mucha gente equivocadamente? Se pone a luchar en contra de los pensamientos. No, de ningún modo hagan eso porque no lo van a lograr nunca. Les voy a poner un ejemplo concreto por qué nunca lo van a lograr. Nunca lo van a lograr. Porque imagínense que esto sea un cuadro. Un cuadro. El cuadro tiene el dibujo, ¿no? O sea, la pintura, la obra de arte, y del otro lado tiene un cartón o algo que va contra la pared, ¿verdad? Yo pongo esto contra la pared. Son las dos caras de una moneda. Imagínense que yo no quiero esta cara, porque digo, no, a mí lo que me interesa es la obra de arte, no lo otro. Entonces quiero cortar esto por la mitad. Es como si yo no quisiera que una moneda tenga dos caras. Entonces la quiero cortar. Pero siempre va a tener dos caras. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Siempre va a existir lo externo y lo interno. Yo no voy a poder luchar contra esto. Pero ¿qué hago yo con un cuadro? Yo lo pego contra la pared y me relaciono con la parte bella. Porque para eso lo compré. Para relacionarme con la parte bella. Pero yo sé que existe la otra parte. Y la otra parte es necesaria porque es la que apoya, es la que sostiene, es la que sustenta a esta otra parte. ¿Se entiende? Pero la otra parte va contra la pared.
Yo no compré el cuadro para relacionarme con la parte de atrás. Y a veces uno sabe, en sus casas, si tienen un cuadro, de tanto en tanto ustedes lo sacan para limpiar la pared o algo y hay telarañas, ¿verdad? Hay insectos, hay un poquito de tierra, no hay problema. Ya sé que existe esa parte, que es opaca, que no es muy linda, no importa. Pero es lo que sustenta a la parte de adelante, porque existe esta dualidad. Todas las monedas tienen dos caras. Entonces no luchen contra eso. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo me siento a meditar, yo siento claramente, diferencio, primero separo Caín y Abel. Eso lo puede hacer cualquiera. Separo la ofrenda, divido la ofrenda. Lo que siento y lo que pienso. ¿Lucho en contra de lo que pienso? No, pero me enfoco en lo que estoy sintiendo. Son las dos caras de la moneda, pero yo me relaciono con la que yo quiero. Entonces, yo dejo que los pensamientos estén ahí, no me molestan. Como sé que la parte de atrás del cuadro está, y probablemente sea fea, y probablemente tenga telarañas, y probablemente tenga tierra. No importa, no me molesta, pero yo me relaciono con la parte que yo quiero. Entonces me siento a meditar y separo lo que estoy sintiendo de lo que estoy pensando. Y me empiezo a relacionar y a nutrirme con lo que siento. Y cada vez se despierta más. ¿Vieron como esos cuadros, esas obras de arte, que uno las mira y cada vez le gusta más? Si ustedes tienen un lindo cuadro en su casa, no se van a cansar de tenerlo. Uno lo mira, y si es una buena obra de arte, ese es el secreto de las obras de arte, que lo puede tener 20, 30, 40, 50 años, uno no se va a cansar de relacionarse, porque es una obra de arte. Bueno, esto también es una obra de arte. Son todas nuestras emociones. ¿Sí? La mente espiritual es también, los psicólogos lo llaman, inteligencia emocional. Este es nuestro amor, esto es nuestro corazón, es todo nuestro mundo interior. Es lo que nos hace apreciar la naturaleza, la belleza, la armonía. ¿Sí? Y lo otro, los pensamientos, repito, son una herramienta, nada más. No voy a luchar contra ellos van a estar presentes siempre. Yo no voy a luchar contra ellos, pero no lo voy a usar. No lo necesito usar en este momento. Entonces, lo dejo ahí tranquilo. Repito, como el cuadro. Yo pongo el cuadro en la pared y me relaciono con la parte que yo quiero, sabiendo que la otra parte también existe. Pero yo no tengo por qué preocuparme de eso. No tiene nada de malo, es necesario. Son las dos caras de la moneda, la parte interna y la parte externa. No luchen contra sus pensamientos cuando están meditando. No, pero no se enganchen con ellos. No sigan el hilo de ese razonamiento. Ay, tengo que pagar la cuenta de electricidad. Ay, tengo una deuda. Ay, cierto, lo que dijo fulano, lo que dijo el vecino, lo que no dijo, lo que va a decir. No, yo no me engancho con eso. Pero tampoco lucho en contra de eso. Simplemente empiezo a sentir más y más la belleza de mis emociones. Siento qué lindo día, qué lindo que están los árboles, qué lindo que está el cielo, cuánto amor tiene Dios por mí, cualquier sentimiento de amor que puedo tener por mis hijos, por mis hermanos, por lo que fuere. Me relaciono con la parte interna y me voy sintiendo cada vez más feliz con esto. Llega un momento que el éxtasis que se siente puede ser después de unos minutos, después de unas semanas, después de unos meses, después de unos años, cada vez más, ¿no? Y con estos cuencos tibetanos, con la música para meditar y todo, uno va sintiendo algo muy especial que es indescriptible. Yo no voy a poder explicárselos en una pizarra. Uno empieza a sentir más y más esto, hasta el punto, yo lo experimento todos los días, que mi mente racional también se siente iluminada, también se siente extasiada con esta experiencia. Y se calla, ya no tiene más nada para decir. Y ahí uno se carga energéticamente. Cuando hagan esto más y más, ustedes van a querer hacer esto todos los días de su vida. Cada vez lo van a querer hacer más y más y más.
Ahora, la meditación no es solamente sentarse con cuencos tibetanos o decir algún mantra o algún sonido, todo eso vale. Hay miles de técnicas, ustedes pueden aplicar la que quieran, todo eso está muy bien. Pero va a llegar un momento que ustedes se van a dar cuenta que toda actividad interna es una especie de meditación. No hace falta estar con los ojos cerrados repitiendo un mantra. Cuando uno aprecia el arte, está meditando. Cuando uno aprecia la música, está meditando. Cuando uno aprecia la naturaleza, está meditando. Cuando se sienta a observar a los seres vivos, sin catalogarlos, sin decir grande, lindo, bueno, malo, nada de eso, simplemente los observo, está meditando. Y llega un momento, y esto es lo maravilloso y esto es lo que tenemos que hacer todos, que donde quiera que esté parado, aun cuando alguien me pueda estar gritando o alguien pueda estar discutiendo algo, puedo hacer este ejercicio de separar mis pensamientos de mis emociones. Y miro esas emociones, las miro, las siento. Y entonces uno tiene una calma que no importa en qué situación esté, puede dominar la situación. Con el ejercicio esto va a ser muy fácil. Separo Caín de Abel, hago mi ofrenda y pongo lo que está en la posición de Caín en la posición de objeto. O sea, mis pensamientos, todas mis especulaciones, conjeturas, mis miedos, todo eso lo pongo en la posición de objeto y observo mis emociones. Observen sus emociones. Siempre, siempre. Vivan la vida desde el corazón. Observen permanentemente qué estoy sintiendo. No se juzguen a sí mismos, no se condenen, no se sientan culpables, no luchen contra eso, solamente obsérvenlo. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la oscuridad desaparece cuando uno le echa luz. La observación es luz. Solamente con observarse a sí mismos es suficiente. Van a ver, poco a poco, obsérvense. Entonces yo soy una ofrenda, separo dentro de mi ser Caín y Abel. Significa, distingo mis pensamientos de mis sentir, de mis emociones. Me observo ambos, observo mis pensamientos y observo mis emociones y las diferencio. A veces mis emociones están perturbadas por los mensajes de esta mente racional. Y a veces no es necesario, pero no sabemos cómo apagarla. Y otras veces sí son necesarios. A lo mejor mi mente racional me está diciendo que se me está prendiendo fuego la casa. Con lo cual está muy bien. Entonces yo tengo que observar mis miedos, observar mis pensamientos y con mucha sabiduría decidir si son necesarios o si ya entendí. Si ya entendí que son temores caprichosos, simplemente puedo apagarlos, puedo dejarlos de lado. A lo mejor no. A lo mejor es un pensamiento, en ese momento me acuerdo, uy, cierto que dejé algo en el fuego, ¿no es cierto? A lo mejor me olvidé la comida en el horno. Bueno, entonces tengo que ir y sacarla. O sea, no siempre los pensamientos de la mente externa son tontos, pero uno puede dominarlos, uno puede apagar la herramienta cuando quiere. El problema, repito, de esta herramienta es que si yo no puedo apagarla, si yo no puedo controlarla, es porque yo soy objeto de ella. Yo soy herramienta de la herramienta. Lo que el padre Moon llamaba sirviente de sirviente. Porque mi herramienta es mi sirviente. Pero resulta que me domina, entonces yo soy sirviente de sirviente. Entonces, meditar es eso. Meditar es, yo separo, me enfoco en lo que yo quiero, que son mis emociones. Si veo que mis emociones están perturbadas por mi mente racional, observo si está en lo correcto, si se me está prendiendo fuego la casa, me está ocurriendo algo, voy y lo soluciono. Si no, simplemente le hago entender a mi mente racional que ya entendí, que no hay ningún problema. Pero me enfoco con aquello que sí me hace sentir vivo, que son mis emociones. Es muy fácil de distinguir. Ustedes no pueden confundir
su sentir con su pensamiento. Esta mente piensa, esta mente siente. Y es muy diferente una de otra, con lo cual no hay problema. Es como decir que Caín es muy diferente a Abel. Muy diferente. Pero no me voy a confundir. No luchen contra sus pensamientos, simplemente enfóquense en la meditación, en lo que están sintiendo. Van a ver que no es tan difícil. Van a ver que van a empezar a sentir cosas interesantísimas y muy lindas. ¿Qué tan importante puede ser esto para la humanidad? Crucial. Absoluta y totalmente crucial. No queda más tiempo para esto. Uno de los dramas más terribles que existe en la humanidad hoy en día, que está destruyendo a nuestros jóvenes por completo, es el narcotráfico. Y acuérdense aquello que yo repetí como un principio budista importantísimo, cuando dije, lo que se resiste, persiste. Cuanto más luchen en contra de esta mente, más va a estar ahí presente. En este momento, cuando esta mente está en la persona del sujeto, representa el mal. No es que esta mente no debiera existir, por supuesto que debe existir. Entonces, ¿dónde está el mal? En la inversión de dominio. Cuando esta mente se pone en la posición del sujeto, está en la posición de mal, es el mal. Y yo siempre he dicho, décadas diciendo, no luchen contra el mal, porque lo que se resiste, persiste. Lo que hay que hacer es poner las cosas en su lugar. Entonces, fíjense ustedes qué cierto que es, que a medida que los gobiernos del planeta han luchado contra el narcotráfico, cada vez lo fortalecen más y más y más. Porque eso, lo que se resiste, persiste. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hay solución? Sí que hay solución. La única solución es encontrar una droga, entre comillas, que sea más poderosa que cualquier droga hecha en laboratorio, que no solamente no haga mal a la salud, sino que hace tremendamente bien a la salud, que sea gratuita, que sea abundante, que esté disponible para todo el mundo. Esa es la sustancia, y es física, inclusive es algo físico también, la sustancia producida por esta mente emocional. Esto que ustedes ven acá, nuestro cuerpo físico, el mío y el de ustedes, es el más grande laboratorio que existe en el universo. Nosotros somos un laboratorio de química, nuestro cuerpo es un laboratorio de química, capaz de producir todas las sustancias que necesitamos para hacernos sentir un éxtasis maravilloso. La droga no tiene alegría. Entonces, ¿por qué el drogadicto se siente bien cuando la toma? Porque está sacando de su cuerpo algo que ya está ahí. Ya tenemos nosotros la capacidad de producir eso. Ese efecto, o el alcohol cuando nos emborrachamos y nos divertimos, eso está dentro de nuestro. Uno puede producir ese mismo tipo de cosas sin envenenarse el cuerpo. Entonces, lo que va a terminar con este flagelo de la humanidad es algo que no solamente no haga mal, sino que haga bien. Que sea legal, que no sea malo para la salud, o sea, que hace bien en vez de hacer mal, que está disponible para todo el mundo, súper abundante, porque cada uno lo tiene dentro de su propio ser. El día que la humanidad aprenda esto, ¿por qué va a ir a producir una droga que lo va a matar, que es cara, que es ilegal, que lo va a destruir? Es la única solución. Contra la droga y contra el alcoholismo y contra todas las cosas artificiales que el hombre le echa mano porque no sabe cómo parar la locura de su cabeza, nosotros tenemos la solución. Y es verdad. Al decir nosotros no me refiero a este grupo de personas que están escuchando. Somos miles en el mundo, no importa a qué institución pertenezcan. Esta es la verdadera providencia. Esa es la verdadera providencia. Este es el verdadero demonio contra el cual podemos luchar. ¿Cómo? ¿Destruyéndolo? No, poniéndolo en la posición que corresponde, aprendiendo a dominarlo. Aprendiendo a dominarlo. Podemos hacer una gran revolución, porque esto que yo estoy hablando es agua en el desierto.
Nosotros tenemos agua en el desierto. Y no lo hacemos por plata. Yo hace 40 años que vengo explicando este tipo de cosas y jamás he cobrado un solo centavo en ningún lugar donde fui. Pero la gente sabe que es verdad lo que estamos diciendo, sabe que es sincero. No es para una religión, no es para ninguna institución especial, es para salvar a la humanidad. Pero primero, ¿dónde tiene que ocurrir esta revolución? En mí, en cada uno de nosotros primero. Si no, no va a funcionar. Cada uno de nosotros se puede convertir mañana en un Mesías. Por supuesto que sí. El Mesías es eso, es la persona que logra revertir este dominio y aprende a manejar completamente esta herramienta, no solamente la mente racional, sino el dinero, su cuerpo físico, sus vicios, ¿no? Sus deseos. Todo eso aprende a dominarlo. ¿Cómo? ¿A través de flagelarse a sí mismo? No, meditando. Se aprende a manejar esta herramienta. Como hemos aprendido a manejar la bicicleta, como hemos aprendido a manejar el carro, como hemos aprendido a manejar cualquier cosa que hemos querido, se aprende a manejar. Esa es la verdadera revolución. Para eso estamos. Entonces, solamente quería hablarles de esto y no quiero extenderme de más. Yo podría hablar 10 horas. Pero este es el punto crucial. Miren, nosotros le explicamos a una persona que escuchó el unificacionismo o el principio divino el concepto de inversión de dominio y ya lo entiende. El concepto de interno y externo, sujeto y objeto, ya lo entiende. Entonces nosotros tenemos el lenguaje, pero después intentamos explicárselo a un budista, a un hinduista, etc. Lo entienden muy fácilmente, casi mejor que nosotros. Y encima hoy en día está la ciencia que avala completamente esto. No hay científico que no diga qué bueno que es la meditación, qué indispensable que se vuelve para la salud del cerebro, inclusive, no solamente de la mente, sino del cerebro. La meditación. La humanidad está dispuesta a ayudarnos en este cambio que queremos hacer. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un montón de, ¿cómo lo llamaría?, de ignorantes, bien intencionados, que hacen revoluciones prendiéndole fuego a no sé, a un congreso o a algún partido político, se matan entre ellos, hacen revoluciones, prenden fuego en las calles y hacen piquetes, le decimos nosotros, y quieren hacer revoluciones. Son gente bien intencionada, pero no se dan cuenta que en realidad esta operación, que llamamos providencia, lleva miles de años ya. ¿Por qué no te unís a lo que ya está haciéndose? Y vas a ver que podemos cambiar el mundo. No, cada uno, esto yo me hago esta imagen, ¿no? Es como una persona un cirujano que preparó todo el quirófano, con el anestesista, está el paciente ahí, está operando con su bisturí, despacito, y viene alguien salvaje y dice, urgente, hay que operar a este hombre, y agarra un cuchillo. No, hombre, tranquilo, ya estoy operando yo. A lo mejor su intención es muy buena, pero el paciente se va a morir. Ya hay una providencia. ¿Qué quieren inventar? ¿Qué quiso inventar Hitler? ¿Qué quiso inventar Marx, Stalin? O cualquiera, no importa que sea de derecha, de izquierda, ¿qué quieren inventar? ¿Quieren cambiar el mundo? Buenísimo, pero ya hay un plan. Una vez que las personas que entienden todos estos principios empecemos a hablar el mismo lenguaje, porque a veces es una cuestión de lenguaje nada más, ¿sí? Una vez que entendemos que estábamos siempre diciendo todo lo mismo, y nos unamos, porque ese es el verdadero unificacionismo. Por eso yo ahora estoy explicando fundamento de fe y fundamento de sustancia desde el punto de vista budista, desde el punto de vista hinduista, ¿no? Y desde el punto de vista científico. Entonces todos nos podemos unir, todos, los ateos, porque los ateos también entienden que hay muchos principios en el universo, entienden que hay una inteligencia universal. Ellos no creen en el Dios de las religiones. Yo tampoco. No creo en el Dios de las religiones, en un Dios caprichoso.
sino en un Dios que tiene principios universales. Bueno, una vez que expliquemos las cosas correctamente, porque repito, simplemente es una cuestión semántica. Una vez que nos demos cuenta que estábamos hablando de lo mismo, salvo pequeñas diferencias que no importan, que las podemos dejar de lado, podemos hacer este gran cambio. Esa es la función de ustedes, esa es la función mía, pero primero la quiero hacer acá, la estoy haciendo acá. ¿Sí? Si hacemos esto, nos sentimos bien, estamos en paz, transmitimos no solo conocimientos racionales, transmitimos paz, transmitimos amor, transmitimos esperanza, en vez de pelearnos por cuestiones religiosas. Ese es el verdadero unificacionismo. Porque yo escucho tantas estupideces, y algunos se van a ofender conmigo, seguramente. Pero muchos unificacionistas dicen, yo soy unificacionista. Pero la actitud que tienen es como si un católico me dijera, ya puse este ejemplo el otro día, como si un católico dijera, sí, yo también soy unificacionista, yo también quiero la unificación de todas las religiones. Lo único que necesita la humanidad es entender que el Papa es el representante de Dios sobre la tierra. Bueno, eso es lo mismo que decir, si todos son católicos, estamos todos unificados. Sí, ya sé, obvio. Y un islámico dice, bueno, yo estoy dispuesto a unificar las religiones. Lo único que necesita la humanidad es entender que Mahoma es el único profeta de Dios. Bueno, sí, con ese criterio seríamos todos islámicos. Y los testigos de Jehová dicen, sí, si ustedes entienden que nosotros tenemos los 144.000 elegidos, y los mormones dicen, bueno, si ustedes entienden... Entonces, eso no es corazón unificacionista. No seamos hipócritas. Y nosotros somos un poco lo mismo. Bueno, si ustedes creen que el reverendo Moon es el único instrumento de Dios, ahí unificamos. Sí, ahí unificamos. Pero tenemos que ser capaces de unificarnos en aquellos puntos que son comunes para todos. Y esto que estoy hablando es común para todos. Unifiquémonos en eso primero. Los detalles no importan. No importan los detalles. Si no, no vamos a hacer ninguna revolución espiritual. Pero nosotros podemos hacerla. No tratando de convencer a los demás que cambien su religión, sino utilizando su religión, utilizando sus creencias. Yo charlo con budistas y están totalmente de acuerdo. Aún charlo con ateos y están de acuerdo. Porque yo les demuestro que sí existe una inteligencia universal. Entonces ellos terminan diciéndome, sí, sí, yo cuando digo que no creo en Dios, me refiero al Dios de las religiones. El Dios caprichoso, el Dios que, ¿no? Que te lo expliqué muchas veces. Digo, no, tranquilo, nadie está hablando de eso. Estamos hablando del Dios de la física cuántica. Ah, eso sí yo creo. Bien, vamos por ahí entonces, todos juntos. Porque ya no queda más tiempo. No queda más tiempo. Entonces, para cerrar, primer paso. Todo el mundo siempre quiere saber, bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? Porque mucha charla, muchas conferencias, y al final quedé tan confundido que no me quedó claro qué tengo que hacer. Primer paso, hay que empezar a meditar. Para empezar a meditar significa poner la mente racional donde corresponde. Es una herramienta y yo encuentro mi verdadero yo encuentro mi verdadero ser. No me confundo con mi herramienta. Entonces, ¿cómo hago? Yo sé cómo dominarla, yo sé cómo apagarla. Yo soy el sujeto que la maneja. No me maneja ella a mí, yo la manejo a ella. ¿Cómo? Separo mis pensamientos de mis sentimientos y me enfoco en las emociones, me enfoco en mi amor, me enfoco en mi paz interna, me enfoco en la belleza, me enfoco en todo ese tipo de cosas sin pensar. ¿Y cómo sé que no estoy pensando? No las califico. No digo lindas, feas, buenas, malas. Nada de eso, no las califico, acepto todo como es. Les cuento algo que me pasó hoy. Miren qué pavadita. Algo que me pasó hoy mientras estaba meditando. Yo estaba meditando tranquilo. A veces yo abro los ojos porque es tan lindo el éxtasis que se siente que por ahí uno se puede confundir si está dormido o no. Pero ya me gusta abrir los ojos para decir, es como si estuviera dormido, pero estoy súper despierto. En ese lapso que yo abro los ojos, aparece mi gato. Yo tengo un gato peludo rubio. Tengo 6 animales, pero este gato.
que yo ni siquiera sabía que estaba dentro de la casa. Ni siquiera sabía. Porque él entra y sale cuando quiere. De pronto el gato viene de acá atrás, como volando, porque yo digo, hay aves que no vuelan. Ustedes saben que hay aves que no vuelan, ¿no? Como las gallinas, las avestruces, hay aves que no vuelan. Y yo digo, sí, pero hay animales que no son aves y que vuelan. Los gatos, por ejemplo, porque el gato puede pegar unos saltos increíbles. Pero el gato, yo lo he observado tanto, uno puede tener en su mesa cosas de cristal, una botella de agua, una copa de agua, un plato. El gato a veces salta arriba de la mesa, nunca se lleva nada por delante. ¿Alguno de ustedes tiene gato en su casa? Bueno, salta por arriba. Bueno, este saltó, yo no me asusté para nada porque nunca te asusta, y se acostó acá y empezó a ronronear. Bueno, después yo lo bajé, él simplemente se bajó tranquilo, y yo me quedé observándolo. Pero con esto, no con esto. Y empecé a sentir qué artefacto maravilloso, qué cosa tan bien diseñada. Pongo esto como un ejemplo. A usted le puede pasar a uno con una flor, con un árbol, con un ave que pasa volando, con una hormiga, cualquier insecto, cualquier cosa. Qué bien hecho que está. ¿Sí o no? Qué bien diseñado. Imagínense que alguien me dijera, no, pero no es un gato verdadero, es un robot. ¿Qué? ¿Un robot? Pero qué maravilloso. ¿Quién fue el genio que hizo un robot tan perfecto o no? Seguramente la respuesta sería no fue una persona. Fue un grupo de 1000 ingenieros de los más brillantes de la Tierra, ¿no? Para hacer un robot tan perfecto. Quedaríamos maravillados, ¿o no? Bueno, hay un ingeniero que sí lo hizo. El ateo me dirá, no, pero yo no creo en Dios, eso lo hizo la naturaleza. Bueno, llamémoslo naturaleza, no hay problema. La naturaleza es una inteligencia que ya estuvo ahí muchísimo antes que nosotros, ¿sí o no? Nadie puede negar que existe ese diseñador. Llamarlo naturaleza si querés. Lo que estoy tratando de explicarles es que uno se puede quedar extasiado con todo. Hay abundancia de Dios, hay demasiada abundancia, hay demasiada obviedad del diseño, de la capacidad de diseño maravilloso que existe en la naturaleza. Un árbol, un insecto, un pájaro, un elefante, un caballo, una vaca, un perro, todo está maravillosamente bien diseñado. Bueno, el gato es uno de mis preferidos porque digo, no, es increíble lo que es capaz de hacer un gato. A veces pega unos saltos que, pero 10 veces su tamaño, como si nada. Son seres maravillosos. Pero yo no estoy viendo un gato, yo estoy viendo la inteligencia universal ahí. Vamos, ¿cuánto más necesitamos para maravillarnos? ¿Saben por qué no nos maravillamos? Porque no hemos sabido observar. A través de la meditación uno se abre y empieza a observar lo que siempre estuvo ahí. Lo que siempre estuvo ahí, empieza a observarlo. Eso es meditar. Por eso digo, no se medita solamente cuando uno se cruza las piernas y cierra los ojos. Yo puedo estar meditando en este mismo momento. Yo me quedo en silencio y veo sus rostros y como dijo Jacob a Esaú, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y lo veo de verdad, lo veo. Digo, maravilloso, increíble, lo que puede hacer un ojo humano, lo que pueden hacer las cuerdas vocales en combinación con la lengua, para modular las vibraciones que son compresiones y depresiones del aire para que tengan un sentido, un significado. Somos maravillosos. Es claro ver a Dios en cualquier ser humano. Es claro ver a Dios en cualquier lugar. Es muy difícil, pero muy difícil encontrar 1 milímetro cuadrado donde no podamos ver inteligencia, vida. No hay. Porque nada está tan esterilizado que no haya ni siquiera un microorganismo. No hay.
Estamos rodeados de vida, de sabiduría. Bueno, eso es meditar. Si uno aprende a separar sus pensamientos racionales de sus sentimientos, de su sentir, empieza a ver todo este tipo de cosas. Las va a ver y las va a sentir. Y cuando sienta miedo, cuando sienta preocupación, cuando sienta angustia, va fácilmente a poder observar su mente racional y preguntarle, a ver, ¿es real o no es real? Sí, es real, se te está prendiendo fuego la casa. Bueno, ok, no hay problema, voy a hacer algo. Pero si no es real, voy a saber cómo dominarlo. Poco a poco estas personas se van a convertir en personas sumamente espirituales, no religiosas. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Poco a poco. ¿Hace falta que me acompañe mi cónyuge? Si me acompañan, buenísimo. Y si no me acompañan, no importa. ¿Hace falta que los demás estén de acuerdo? No importa. Pero ¿es nuestra responsabilidad? Sí, absolutamente ese es el primer paso. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez que lo hagan, poco a poco van a entender todo. No me van a necesitar a mí para dar más conferencia de nada. Es más, estoy convencido que los jóvenes tienen mucha más apertura para este tipo de cosas, mucha más facilidad para realizar esto. Y después nos vamos a juntar y vamos a explicar diferentes técnicas y cómo se hace y cómo no se hace. Pero el primer pasito es ese. Me siento, me tranquilizo, armo las cosas, la postura es bastante importante, lo más derecho posible, pero sin hacer fuerza. Yo, por ejemplo, tengo una curvatura en la espalda porque tengo hiperlordosis, no importa. No voy a hacer fuerza porque no puedo estar tenso. Me pongo en una posición, la otra vez envié una foto, no sé si Luis la transmitió, para que más o menos vean que yo no soy la persona que tiene la postura de un yogi de 15 años. Ya estoy grande, no importa. Me pongo lo más derecho que pueda, relajado, cierro mis ojos y enseguida veo la diferencia entre pensar y sentir. Es muy fácil porque son dos cosas muy diferentes. Lo externo y lo interno no se puede confundir. Bueno, una vez que está ahí, no lucho contra mis pensamientos, sino que me enfoco más en mi sentir. Con tranquilidad, empiezo a sentir. Lo demás viene por añadidura. Más y más empiezo a dominar esta mente, sin esforzarme. Y llega un momento que ella solita ya aprendió. Es como un animalito, ya aprendió. Cuando llega ese momento yo me tengo que callar. No hay mucho problema. Al principio es igual que hacer ejercicio. A lo mejor uno lo toma como una obligación, ¿no? Como hacer dieta, hacer ejercicio, a veces no nos gusta. Al principio. Después llega un momento que no pueden vivir sin eso. Tranquilamente. Voy a ver si puedo conectar. Batería 90%. Conectado al iPhone de Ricardo. Conectado a Galaxy. Finalizar. Finalizar. Sala. 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 Voy a ver permitirles un poco. Téngame paciencia, a ver si les puedo transmitir un poquitito qué es lo que yo utilizo. Tranquilo, tómese su tiempo. Batería 90. Conectado al iPhone de Ricardo. ¿Se oye? ¿Sí? Sí se oye, perfecto, sí se está escuchando.
Estos son cuencos tibetanos. Cuencos tibetanos. Con este aparato y el celular. Bueno, con esto yo puedo estar 2 horas como si fueran 5 minutos. Cada día lo necesito más. La otra vez expliqué un poco, hasta científicamente, cómo funciona esto. La física explica que cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada sustancia, está hecha de energía. Y la energía se transmite en ondas. La energía siempre se transmite en ondas. Por eso, imaginen ustedes, por ejemplo, si tienen un lago, y yo tiro una piedra en el centro del lago, esa energía, cuando la piedra cae, se va a transmitir, ustedes van a ver círculos concéntricos, ¿verdad? ¿Sí? Eso muestra que la energía se transmite en ondas, en ondas. En el agua, tanto como en el aire. Y esas ondas tienen diferentes frecuencias de acuerdo al tamaño de la piedra o la cantidad de energía que yo haya introducido en el agua. ¿Sí? Entonces, absolutamente todo tiene una frecuencia de resonancia, lo que se llama frecuencia de resonancia. Por esa razón, cuando una soprano, por ejemplo, vieron que a veces se hacía pruebas con los sopranos que rompían una copa de cristal con su voz. Habrán escuchado eso, ¿no? La persona tiene una voz tan fina, tan potente, que rompe la copa. Pero no es por la potencia, sino porque la frecuencia de la copa de cristal es la misma que ella puede emitir. Tiene que tener una voz muy especial. Entonces la copa se rompe, como una prueba de máximo nivel. Bueno, todo tiene esta frecuencia de resonancia. Todo. Cada uno de nuestros órganos, cada una de las partículas de nuestro cuerpo tiene esta frecuencia de resonancia. Esta frecuencia de resonancia, para poner un ejemplo bien sencillo, es la frecuencia cuando ustedes sintonizan una emisora de radio determinada. Cada emisora tiene una frecuencia de resonancia diferente. Cuando yo pongo mi receptor a la misma frecuencia, entra esta emisora y no las demás. ¿Sí? Si la quiero cambiar, cambio la frecuencia de sintonía a otra frecuencia y entra otra emisora. ¿Se entiende, verdad? Bueno, con estos cuencos que yo les acabo de mostrar, ocurre lo mismo. Empieza a vibrar ciertos órganos, especialmente la glándula pineal, que se cree, se dice, los hinduistas y los budistas lo dijeron siempre, que es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico. Hay una parte de nuestro cuerpo, que es la glándula pineal, que es la que conecta mi yo espiritual con mi yo físico. Esa es una glándula que tenemos en el centro del cerebro, que siempre se le ha llamado el tercer ojo, que la Biblia lo menciona, hasta el mismo Jesús lo mencionó. Dijo, si tu ojo funciona bien, no me acuerdo exactamente qué dijo, como que si tu ojo funciona bien, entonces todo tu espíritu se iluminará. Algo así decía Jesús. O sea, estaba hablando de ese ojo espiritual, el tercer ojo. Bueno, cuando yo pongo estos cuencos, hay miles, uno puede buscar en internet cuencos tibetanos para meditación, y si tienen un equipo a través de Bluetooth, un equipo de música, ustedes pueden llenar todo su ambiente con esto. Cuando se acostumbran, primer paso, repito, separo mis pensamientos de mis sentimientos, me enfoco en mis emociones y empiezo a sentir estas vibraciones. Es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Empieza a sentir una paz maravillosa. Yo lo puedo hacer a cualquier hora. A veces estoy hasta las 3 de la mañana haciéndolo. Ahí duermo como un bebé. Y eso me ayuda mucho, va a ayudar mucho entonces a contener al ser humano, ¿no? A contener esta mente racional, todos sus vicios, todos sus nervios, todos sus miedos, todas sus angustias, toda su agresividad, empieza a calmarse.
Yo conozco un grupo de meditadores que van a las cárceles y saben que ellos, el mismo director de la cárcel, que al principio aceptó esto simplemente como un experimento, tuvo que reconocer que la agresividad en los internos de las cárceles había disminuido cualquier cantidad desde que ellos empezaron a hacer este tipo de meditación en las cárceles. Una vez que esto se expanda más y más, va a ser un programa mundial, tanto en los jóvenes, en los alcohólicos, en los drogadictos, en los internos de las cárceles, en las personas agresivas. Todo esto va a empezar a calmarse. Inclusive hasta para personas que tienen que bajar muchos kilos, personas obesas, que comen exageradamente, no saben muy bien por qué. No saben, hay algo en su interior que los consuela a través de la comida. Bueno, ¿no? Ese es un problema de esto, falta de dominio de nuestro cuerpo, por ansiedades, etc. Todo eso se va a solucionar. Todo eso va a empezar a cambiar en la persona. Y después de eso, ya la gente nos va a pedir que les expliquemos cómo funciona todo esto. Por eso yo digo, esto es agua en el desierto. Nosotros tenemos agua en el desierto. Es la única esperanza. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan entendido bien, que lo vayan practicando. Repito, el primer paso, hoy quería hablar solamente de eso. El primer paso es simplemente separar Caín y Abel. Separar lo interno de lo externo. No luchar contra lo externo. No luchen contra los pensamientos, simplemente me enfoco. Como un cuadro, me enfoco en lo que yo quiero. La parte de atrás, yo sé que existe. Siempre está la parte de atrás, es necesaria, ¿sí? Porque es lo que soporta la parte de adelante, lo que sostiene la parte de adelante, pero yo me relaciono con aquello que quiero. Me relaciono con la belleza. La parte de atrás es más fea, pero cumple una función. No lucho contra ella, pero lo pongo donde corresponde. Es muy fácil distinguir, repito, los pensamientos de los sentimientos. Esta mente piensa, esta siente. Nada más, enfóquense en eso en el día de hoy. No luchen contra los pensamientos. Van a ver que no es tan difícil. Al principio será 1 minuto, después serán 2 minutos, después van a llegar un momento que pueden estar 1 hora sintiendo, sin pensar.